Bueno, ahora vamos a hablar de vectores que no actúan sobre el mismo eje. En las diapositivas pasadas hablábamos de dos vectores que estaban actuando sobre el eje horizontal y se aplica igual para dos vectores que actúan sobre el eje vertical. Los vectores los vamos a representar siempre con una letra cualquiera y vamos a colocar una flechita en la parte de arriba para que quede claro que estamos hablando de un vector y no de una cantidad escalar. Tenemos, por ejemplo, la velocidad. Normalmente se elige la letra con la que inicia el nombre de la magnitud. Entonces, velocidad sería v y tiene su flecha. Desplazamiento sería d con la flecha. Si al desplazamiento no le coloco esa flecha, entonces se puede interpretar como una distancia, que es una magnitud escalar. Lo mismo la velocidad se puede interpretar como una rapidez. La fuerza no tiene una magnitud escalar similar, entonces, pues, esta sí sabemos que siempre va a ser un vector. Cuando tenemos un vector que actúa de manera diagonal, veíamos que podemos aplicar el método del polígono o del paralelogramo para encontrar la resultante, pero veíamos que esos métodos no son muy exactos y que nos dan pie a muchos errores. Entonces, si queremos calcular la resultante de un vector por medio de álgebra, tenemos que entender primero que un vector en diagonal tiene dos componentes. Es decir, si tengo yo una caja y la estamos moviendo entre dos personas, una persona jala hacia arriba y otra persona jala en horizontal. La misma fuerza que aplicaríamos las dos personas jalando así en esas dos direcciones sería la misma fuerza que si las dos jaláramos en forma diagonal. Esos son los componentes de un vector. Son dos fuerzas que podrían sustituir al vector de fuerza total y lograr el mismo efecto sobre el cuerpo en el que están actuando. Si se dan cuenta, nos va a formar dos triángulos rectángulos. Y gracias a esto, nosotros podemos utilizar las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras para resolver problemas con vectores diagonales. Nosotros le vamos a dar un nombre al vector. En este caso, nuestro vector se llama A. Por lo tanto, las componentes se van a llamar AX, la que pasa sobre el eje X, y AY, la que pasa sobre el eje Y. Tenemos dos ángulos que ya lo mencionábamos, el más agudo es alfa y el menos agudo es beta. Aquí están las funciones trigonométricas de seno y coseno de un ángulo. Nuestro ángulo, recordemos que va a ser alfa. Entonces, para encontrar el valor de AX y AY, nosotros podemos usar estas funciones trigonométricas y hacer un despeje. Si yo quiero conocer el valor del cateto opuesto, entonces hago mi despeje, la hipotenusa pasa multiplicando al seno del ángulo y me queda cateto opuesto igual a hipotenusa por seno del ángulo. Lo que sería igual a AY, que quedamos que es el cateto opuesto al ángulo, es igual a el valor de mi vector A por el seno del ángulo, y para el coseno lo podemos utilizar para encontrar el cateto adyacente. Recuerden que adyacente es el que está al ladito de. Entonces, el cateto que está junto al ángulo sería AX. Entonces, sustituyendo, nos quedaría AX es igual a el valor del vector A por el coseno del ángulo alfa. Entonces, estas que tienen la flechita rosa son las que nosotros vamos a aplicar en esto de vectores. Ahora, si nosotros queremos conocer la magnitud del vector A, en esta imagen, digamos que ya nos están dando el valor de AY y AX, pero no sabemos cuánto vale A. En ese caso, lo que haríamos sería usar el teorema de Pitágoras, donde tenemos que la hipotenusa es igual a el valor del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado y raíz cuadrada del resultado.
Entonces, aplicaríamos esto, pero ya sabemos que la hipotenusa en el caso de nuestro vector es la letra A, el cateto adyacente es AX y el cateto opuesto es AY. Ahora, podemos encontrar el ángulo del vector con la función trigonométrica de tangente. Entonces, esto es lo que hacíamos con un transportador en el método gráfico. Aquí la función tangente nos incluye a los dos catetos y para encontrar el ángulo lo que vamos a hacer es despejar el ángulo. Entonces, tangente pasa del otro lado de la ecuación como tangente a la -1 o arcotangente. Entonces, vamos a sacar la tangente a la -1 de la división de los dos catetos. Y ese va a ser nuestro ángulo. Hay que recordar que nuestro ángulo es el ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto va a ser AY y el cateto adyacente va a ser AX. Más adelante vamos a ver ejemplos donde aplicamos estas fórmulas.